Los que nos quedamos aquí, abrimos nuestra Biblia allí en Jueces. Es el séptimo libro de las Escrituras. Jueces, el capítulo 2, por favor. Abra su Biblia y vamos a ir leyendo lo que dice la Escritura en este momento. Me alegra muchísimo el poderles ver, el poder saludar a cada uno de ustedes. Es un gozo, es un placer el poder compartir también la palabra, el poder leerla juntos, y vamos a aprender bastante en esta mañana. Si ya tiene su Biblia abierta, vea a su alrededor. Si alguien no tiene, por favor comparta para que todos podamos leer. Jueces, por favor, capítulo 2. Bien. Ahora sí, si ya lo tiene allí, vamos a leer versículos del 1 al 5. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo: Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo: No invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo: no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim. Ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Pueden tomar su lugar, mis amados hermanos. Allí en Jueces capítulo 2 hay algo bien importante que me gustaría compartir. Hay un hombre de nacimiento ruso. Él se llama Alejandro y escribe lo siguiente: hace casi medio siglo, cuando yo era niño, oía a los ancianos en mi Rusia natal explicando que había sucedido con Rusia. Los ancianos me decían, cuando era niño: Alejandro, no te olvides, el hombre se olvidó de Dios. Esto es lo que ha sucedido. He pasado narrando la historia de nuestra revolución, y en este proceso he leído cientos de libros y he oído cientos de testimonios. He escrito muchos volúmenes para explicar cómo puede un país como Rusia y Alemania haber caído en lo que cayeron, siendo personas altamente educadas y con un coeficiente intelectual muy elevado. Pero el resumen y la conclusión de 60 millones de rusos fueron absorbidos por la revolución es la siguiente conclusión: se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. ¿Cómo puede ser que tantas vidas, tantos hombres y mujeres tan preparados hayan olvidado a Dios, teniendo un coeficiente intelectual tan elevado? Amados hermanos, todo problema que surja en mi vida y en su vida radicará siempre en haberse olvidado de Dios. Cuando el ser humano se olvida de Dios, es como un buque en el mar abierto. Es como un buque a la deriva. Y agréguele que
usted al conocerlo se olvida de leer la palabra, no se reúne, y cuando llega a reunirse viene apurado, porque los quehaceres son muchísimos. ¿Con qué razón cuando voy a Proverbios me encuentro con que todos los primeros capítulos, hablando desde el capítulo 2, comienza: hijo mío, si recibieres mis palabras, y sigue hablando, pero no leo todo. Capítulo 3, hijo mío, no te olvides de mi ley. Capítulo 4, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Capítulo 5, hijo mío, está atento a mi sabiduría. Capítulo 6, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo. Capítulo 7, hijo mío, guarda mis razones. Pero me quedo especialmente en el capítulo 3, hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿En cuántos, hermanos, la palabra que debe figurar por siempre realmente no se ha quedado allí? Es solamente una religión. Esta explicación, hermanos, es para cada uno de nosotros. Ahora, todos los desastres, como estamos escuchando especialmente el día de ayer, que estalla esta guerra, todo lo que está sucediendo al pueblo de Israel, amados hermanos, es precisamente por haber abandonado a Jehová de los ejércitos. Y especialmente lo mismo ocurre con todo el pueblo ahora, no siendo judío, pero que hemos conocido de alguna manera la palabra de Dios, pero que, como comento, solamente como una religión. Ahí lo dejamos. No continuamos, no crecemos, no avanzamos en nuestra vida espiritual, en nuestro conocimiento acerca de las cosas espirituales. Aquí comienza este párrafo de Jueces. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquín y dijo: amados hermanos, tanto en el Antiguo Testamento, hablando de los profetas, hablando de todos aquellos hombres que recibían la palabra, en este caso dice como el ángel de Jehová, o se presentó como el ángel de Jehová. Déjeme decirle que es una manifestación visible de Dios. Y a este tipo de manifestaciones en el Antiguo Testamento se les llama teofanía. Quiere decir que el ángel se presentaba y decía lo que Dios quería que supiese el pueblo en este caso, ¿verdad? Y hermanos, qué maravilloso es ir leyendo las Escrituras y darnos cuenta que en determinado momento Él tenía que llegar de una forma casi humana para confrontar al pueblo y para decirles lo que tenían que hacer. La Biblia nos enseña que no solamente a Él, allí especialmente, se le presenta. Recordamos cuando se le presenta a Abraham. Pero en este caso, hermanos, dice que subió de Gilgal. Gilgal era donde Israel había acampado cerca de Jericó antes de entrar a la tierra de Canaán. Aquí, hermanos, la forma geográfica dice que ellos se acercaron, o sea, ellos llegaron hasta Boquín. La palabra Boquín significa el lugar del lloro. Eso significa el lugar del lloro, lugar de la lamentación. Déjeme decirle que no es coincidencia que aquí donde Dios se les haya aparecido, en ese momento se encontraban desesperados. ¿Cuántos de ustedes se encuentran así en esta hora? Confundidos,
desesperados, sin saber qué hacer. Están desorientados. Boquín. Y quiero decirles en esta hora que en tu angustia, dice la Biblia, invocarás a Dios y Él te contestará. Si usted se encuentra en esa posición, desesperado, que no sabe qué hacer, o sea, en el mismo lugar donde se encontraba, o en la misma posición donde se encontraba Israel, desesperado, y tú en tu angustia le dices: Señor, tú sabes cómo me siento, tú sabes cómo estoy en este momento, es precisamente cuando tú te vuelves al Señor y le dices: Señor, ayúdame, en este momento ayúdame, por favor. Tú puedes en esta mañana, igual que Israel, invocar a Dios, y no importa lo que hayas hecho. Dice la Biblia que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. El ángel del Señor se aparece de una forma corporal y casi visible. Venimos diciendo, por ejemplo, a Abraham, allí en Génesis capítulo 18, no hay tiempo para estar leyendo todo eso, pero se aparece con ese propósito, con ese fin de decirnos, de ubicarnos, de darnos el camino que tenemos que seguir. Posteriormente también se aparece a Gedeón, allí en el capítulo 6 más adelante. También se aparece a los padres de Sansón, allí en Jueces, el capítulo 13. Pero el Señor, amados hermanos, lo primero que les hace recordar, dice el versículo 1: yo os saqué de Egipto. Es lo primero que les hace recordar: yo los saqué de Egipto. Y en este momento a ti te hace recordar, y a mí me hace recordar de dónde nos sacó. ¿Te acuerdas que hace 6 años en la campaña fulana de tal? ¿Te acuerdas que hace 8 meses en la campaña Pasa y Ayúdanos? ¿Te acuerdas que hace... Y a cada quien, o sea, nos hace recordar de dónde nos sacó, cómo estábamos sin Jesucristo, sin esperanza, sin rumbo, no teníamos dirección, no teníamos paz, y nos hace recordar de dónde nos sacó. Y cuando somos nobles y sensibles, empezamos a decir: caray, ¿por qué entonces estoy así? Si Él me sacó de una situación tan terrible, tan paupérrima, o sea, ¿por qué me he olvidado de Él? ¿Por qué me he vuelto atrás? Si Él me sacó de una situación tan precaria, lo primero que hace el Señor es recordarle de dónde lo sacó: de Egipto, de la esclavitud. Yo soy aquel que hice todo esto por ti, dice el Señor. Yo soy el que te saqué de aquella tierra donde estabas esclavizado, y en la tierra a la cual juré a vuestros padres, diciéndoles: no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Pero aquí les dice: ¿saben una cosa? Ustedes han llegado al límite. Ustedes han llegado al límite. Han transigido con el pecado. O sea, se han rebelado contra mí. Se han vuelto atrás. Como yo les dije que hicieran, no han querido. ¿Y saben una cosa? Yo no cambio, dice Dios. Yo no cambio. Yo sigo siendo el mismo
Y mi pacto con ustedes, ahí está. Sí, amén. Mi pacto no puede cambiar. Es increíble, amados hermanos, la estabilidad que la Biblia nos presenta acerca de Dios, cómo Él actúa, aunque nosotros seamos infieles, dice la Biblia, Él permanece fiel. Amén. El pacto aquí, hermanos, del cual Él está hablando, ahora nosotros obviamente estamos en el Nuevo Testamento, pero si tú lees Hebreos 8, aquí se llama el pacto de sangre. El pacto de sangre, según Hebreos capítulo 8, es un pacto incondicional con el cual no podemos nosotros perder la salvación. En el momento que tú estás escuchando a alguien que, ay, es que perdí la salvación. No, nadie puede perder algo que nunca tuvo. También tienes que escudriñarte si realmente fuiste sincero y en cierto momento realmente aceptaste a Cristo en tu corazón. Pero si lo aceptaste a Cristo en tu corazón, jamás la salvación se pierde, precisamente por lo que estamos leyendo en Hebreos capítulo 8, el pacto de sangre. Y tenemos que estudiar a fondo esto, porque de otra forma, oye, estar viviendo con que la salvación se pierde, o ya perdí la salvación, o ya caí de la gracia, pues eso es inconcebible. ¿Cómo podemos estar viviendo así? La salvación, amados hermanos, según el pacto de sangre, no se puede perder. Amados hermanos, qué maravilloso, qué misericordioso cuando podemos nosotros saber quién es Dios y saber en quién hemos creído, saber quién es Él. Ahora, si tú insistes, mi amado hermano, si yo insisto en pecar, si yo insisto en rebelarme en contra de ese Dios, de ese Padre que me ha rescatado, escúchame bien, por favor. Él me va a castigar. Eso es lo que dice la Biblia. Que si yo soy hijo e insisto en rebelarme y hacer lo contrario a lo que Él me está diciendo claramente, Él me tiene que disciplinar. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Si yo verdaderamente he conocido a Jesús y yo persisto en pecar, Él me va a disciplinar. Ahora, ¿cuál era el pacto de Dios con Israel? ¿A qué pacto, hermanos, se refiere aquí cuando dice que Él hizo un pacto? Aquí se refiere al pacto abrahámico. Aquí se está refiriendo, escúcheme por favor, al pacto abrahámico. Y todavía no había sido entregado aquello que Israel necesitaba oír de parte de Dios. El pacto abrahámico era que Dios introduciría a la nación dentro de aquella tierra que Él había prometido, donde fluye, dice, leche y miel. A pesar de los pecados y de todo lo que ellos hicieron, por ejemplo, la primera generación que Dios sacó de Egipto se quedó en el desierto. La segunda generación hizo algunas hazañas, algunas conquistas. Y aquí, hermanos, con quienes está hablando es la tercera generación. Son los que se están rebelando en contra del Señor. La tercera generación. Entonces, la primera generación se quedó en el desierto, la segunda generación hicieron algunas conquistas y la tercera generación, vean ustedes nada más, qué trágico, cómo está haciendo ahora Israel. La razón la encontramos en el versículo 2. Continuamos rápidamente, hermanos. La razón la encontramos en el versículo 2. Con tal que vosotros, dicen, no hagáis pacto con los moradores de esta tierra. No hagáis pacto con los moradores de esta tierra. Hermanos, Dios nos salvó para que seamos de Él.
Amado hermano, hermana, Dios le salvó para que usted sea de Él. Y si usted fue sincero con el Señor, sincera con el Señor, Dios le anhela celosamente. No le irrite al Señor si usted lo ha tomado como tal, rebelándose en contra de Él. No haga lo contrario a su ley que le ha dejado para que usted se dirija con prontitud en lo que debe de poner en práctica. Somos de Él. Él nos compró, hermanos, con su sangre preciosa. Amén, así es. Nosotros jamás hicimos algo, hermanos. Él fue el que nos buscó. Dice la Biblia, nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Amén. Nosotros jamás hacemos nada. No me salga con que usted busca. No, no es cierto. Él puso en usted el que ya se pusiera las pilas, que se levantara. Eso es lo que dice la Biblia. Él nos ha amado primero. Entonces, cuando nosotros somos salvos, amados hermanos, nosotros debemos de corresponder al Señor. Ese es el pacto. Y el Señor jamás se olvida de lo que Él ya ha dicho. Dice el Señor que Él jamás se acordará de nuestros pecados. Yo seré tu Dios y tú serás mi hijo. Dice Dios, mi presencia irá contigo y no te dejaré. Todos los días de tu vida. Ahora, si tú en tu terquedad te olvidas y te alejas de mí, quiero decirte, yo sigo en donde mismo. Yo no me olvido que soy Dios. Yo no me olvido del pacto que hice. Pero como tú no entiendes, yo te voy a disciplinar. Ahora, el pacto de sangre del que estamos hablando también nos dice las mismas palabras en Romanos capítulo 12, versículo 2. No se conformen a este mundo. Levante sus oídos. No se conformen a este siglo. Ustedes fueron comprados. Ustedes son míos. Me pertenecen, dice Dios. Entonces no se conformen y no se amolden a este mundo. Ahora tenemos nuevas instrucciones. Están aquí. Estas son nuestras instrucciones. Ya no debo de seguir al mundo, la moda del mundo, no. Tengo un libro que es mi instructivo. A este tengo que seguir, porque este es el que el Señor me provee para que yo le conozca a Él. Ahora Él es nuestro ejemplo. Jesucristo es nuestro ejemplo. Y mientras más tú y yo obedecemos, y mientras más tú y yo somos moldeados, no por el mundo, sino por la palabra de Dios, el Señor va a estar siempre al pendiente de nosotros. Esto es muy interesante, de que entre más tú te llenas de la palabra de Dios, entre más tú conoces al Señor, más te enamoras de Él. ¿Qué cosa estarás pasando o qué cosa estarás viviendo que Él no se levante inmediatamente y le diga a sus ángeles: estoy escuchando la petición de fulano de tal, estoy escuchando la petición de fulana de tal, vamos a ayudarle? Dice aquí que no deberían hacer pacto con ningún incrédulo, y por eso la insistencia, si tú eres cristiano verdaderamente, ¿por qué te vas a enredar con un incrédulo? Jovencitas, por favor escuchen. Ay, pastor, pues es que aquí no hay hombres de mi edad. Pues sí, pero hay muchas otras iglesias donde también puedes llegar y ver. Sí, yo siempre he dicho que en mi media naranja no estaba
donde yo estudié, y había muchísimas mujeres, hermano, muchísimas, en esos años donde me tocó a mí ser ese chavo de 19, de 20 años, éramos 120 jóvenes en la iglesia, solamente jóvenes, 120 jóvenes, muchísimos jóvenes. Pero no estaba allí entre esa multitud. Fíjese qué tremendo esto. Así es de que no se enreden con gente que es incrédula, no se enreden, muchachos, muchachas, no se enreden. Aquí estamos hablando de aquello que debemos evitar. No hagas pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares habéis de derribar. ¿Sabes qué, señorita y jovencito? En el momento que tú te enredas con un chavo, con una chava que no es cristiana, en ese momento te estás echando la soga al cuello. Y si ahora no eres idólatra, posteriormente vas a ser idólatra. Y vas a seguir los dioses que sigue tu esposo o tu esposa. Vas a caer allá. Es lo que está diciendo la Biblia. ¿Por qué somos tan tercos y hacemos lo contrario? No, yo me voy a convertir. O no, yo la voy a convertir. Te van a convertir a ti. Es más fácil que te vayas al mundo. Es el Señor el que está diciendo esto. No es mi cosecha. El Señor Jesucristo siempre que se sentó con los publicanos, el Señor Jesucristo siempre que estuvo con los pecadores sentados, no fue para hacer lo que ellos hacían, fue para predicarles. Siempre que el Señor se revolvió con gente así, jamás para reírse de sus chistes, sino para predicarles. Para predicarles. Y ese ejemplo tenemos que seguir nosotros de nuestro Señor Jesucristo. En ese momento en que tú haces un pacto con una persona que no es cristiana, en ese momento estás escribiendo tu fracaso. ¿Por qué? Porque has entrado en la desobediencia. Estás haciendo lo contrario a la palabra de Dios que ha sido escrita con el fin de que tú te moldees a ella. Con el fin de que tú sigas la palabra que te ha sido dada por el Señor. Esa persona que tú consideras es buena persona, mamá, papá, es que es buena persona, no es cristiano, es buena persona. Estás viendo el físico, no estás viendo el corazón. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. No sabes realmente la intención que hay en el corazón de esa persona, que aunque tenga los ojos verdes, ¿no? Aunque tenga un cuerpazo, ¿no? Porque se la lleva en el gym, ¿no? O por horas en el gym, y un cuerpazo sí, pero ¿sabes una cosa? Te acercas a unas personas de esas y les preguntas, ok, 3 horas en el gym, ¿y cuántas horas pasas frente a la Biblia? Es cierto. ¿Cuánto tiempo pasas frente a la Biblia? Te llevo a Deuteronomio, por favor, rápidamente. Deuteronomio capítulo 7, ahí está atrásito de Jueces, un poquito atrás. Está Deuteronomio, el capítulo 7. Dice ahí la Biblia en el capítulo 7, mi amado hermano, mi amada hermana, 7, versículo 25. Dice así: las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomar para ti. Para que no, ¿qué? Tropieces en ello. Pues es abominación a Jehová tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema. ¿Te das cuenta? ¿Qué tajante es aquí el Señor? No puedes. En el momento en que tú introduces a tu hogar una revista con contenido pornográfico, o que abres la televisión, enciendes el teléfono, no sé, y empiezas a ver pornografía, en ese momento los demonios
empieza a desbaratar y a minar tu hogar. Dice la Biblia que Él es santo. En ese momento, tu hogar empieza a minarse, a ser minado por las fuerzas demoníacas. Aquí dice que no debemos introducir nada de esas cosas a nuestros hogares. Esta semana, ministrando, yo confronté a una persona diciéndole, porque queremos muchas veces que Dios responda y estamos orando, incluso estamos ayunando para que Dios responda. Y yo llevaba a esa persona a recapacitar. ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué has metido a tu casa? Y ella confesó y le dijo, es un impedimento si quieres que Dios actúe. Aquí está clarito todo aquello que tienes que sacar de tu casa, de tu hogar. Señor, Señor, y horas, y hasta estás ayunando y no recibes nada. Deberías de examinar tu vida, tu hogar, ¿qué hay allí? ¿Qué escapularios, qué imágenes, que esto y que el otro, oro, plata, todo lo que sea, pero que sea imágenes, que sea dedicado a todo lo que es idólatra? Aquí está diciendo, sácalos, desarráigalos, porque esos son maldiciones. En ese momento en que tú introduces cualquier contenido, estás abriendo la puerta de tu hogar a Satanás. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Yo les dije que no hicieran pacto, está diciendo aquí el Señor en el versículo 2 claramente. Yo les dije que no hicieran pacto con los moradores de la tierra, cuyos altares, dice allí claramente, han de derribar. ¿Ya derribaste ese altar? ¿Ya derribaste ese altar? Ay, pastor. Mira, ahora los altares no son físicos. Ahora los altares están en el corazón. ¿Cuántos hermanos, cuántas hermanas, de cuántos hogares, en vez de estar escuchando alabanzas que te llevan, te elevan a pensar en Dios, están escuchando todavía a Vicente Fernández? Están escuchando todavía a Juan Gabriel. Y aunque estoy hablando de personajes que ya se murieron, hermanos, pero de alguna forma fueron ídolos y son ídolos todavía para muchísima gente. Y en vez de escuchar alabanzas que te lleven a edificar tu vida, Cierto, hermano. sigues todavía escuchando y escuchando y escuchando. Nadie te puede quitar eso. Pues aquí está. Aquí está clarito. Espero que te caiga el 20. Se cae. Yo te animo porque aquí dice, vino el ángel de Jehová. O sea, y aquí, pues yo no soy ángel, pero soy un humilde siervo que te estoy recordando que la palabra está clara y nos está diciendo, nos está llevando a recordar qué tenemos en nuestra casa, qué tenemos en nuestro corazón, dónde están esos altares que todavía no derribas. Si en vez de escucharse alabanzas que te edifiquen para pensar en Dios, estás escuchando todavía melodías, déjame decirte que son altares que tienes y que en tu necesidad jamás podrás recibir bendición, porque el Señor está diciendo que son maldición en tu casa, son maldición en tu hogar, son maldición en tu familia. Esos altares tienen que ser derribados. No hablo de los altares físicos, hablo de los altares que tienes en tu corazón. Versículo 3, rápidamente. Estamos en Jueces. Versículo 3. Dice la Biblia, en el versículo 3, por tanto, yo también digo, no los echaré, escucha iglesia, de delante de vosotros, sino que serán azotes
para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. ¿Quién echaba a los cananitas de delante de los israelitas? Amados hermanos, no eran ellos, no era por su empuje de ejército, no, era porque Dios estaba echando fuera y les ayudaba a poder vencer a sus enemigos. Esas 7 naciones con las cuales ellos peleaban, no eran ellos realmente, no era el poder del ejército israelí, sino más bien era Dios el que peleaba todas las batallas a través de ellos. Entonces no es con nuestra fuerza, mi hermano, mi hermana. ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado a la consagración para que puedas ver las victorias en tu vida? ¿Cuántas veces el Señor te ha llamado a la consagración? Ven, entrégame tu vida, tus pecados, ven. Pero simplemente se ha quedado solamente en los oídos, pero jamás ha bajado al corazón. No es en nuestro nombre que hemos de vencer, es en el nombre de Jehová de los ejércitos. No es con espada, no es con ejército, es con su espíritu. Y en tanto que tú resistas a su fuerza, a su espíritu, tú serás un derrotado. En este momento el Señor te llama a que tú te revistas de Él, del poder de su Espíritu Santo, para que tú puedas realmente ser un vencedor en Cristo Jesús. No se te olvide, Él es el que pelea por nosotros, Él es el que va delante de nosotros. Separados de Él, dice, van a la barranca. Separados de Él, van a terminar muy, muy mal. Amados hermanos, una vez más, ¿ya derribaste esos altares? Siempre los pecados, siempre los ídolos, dice allí clarito, serán tropezaderos. Serán tropezaderos. ¿En cuántas ocasiones nos ha tocado estar con personas que están invadidas de demonios? Ay, échenme este demonio que no me deja dormir, que mire que... ¿Y para qué quieres que te lo echen? Cuando no hay un espíritu quebrantado y que le pida perdón al Señor, no hay que echarle fuera a los demonios, porque la Biblia dice que si salen, vendrán 7 peores a poseerlo, cuando esa vida no está dispuesta a humillarse delante de Dios y a tomar a Dios en serio. Se tiene que tomar a Dios en serio para que Satanás pueda huir. Eso es lo que dice Santiago. Entonces sigue saliendo con ese amigo que no conoce a Dios, sigue saliendo con esa amiga y verás si no terminarás allá. Serán tropezadero. Serán tropezadero. ¿Cierto, hermano? Dígase. Qué importante, amados hermanos, es tomar en cuenta la palabra de Dios. Rápidamente nos vamos al versículo 4, amados hermanos. Dice el versículo 4: cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró, y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim, y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. No quiero que llores en este momento. ¿Para qué? ¿Para qué? Otra vez vas a terminar todo lleno de lágrimas, todo mocoso. ¿Pero para qué? ¿En cuántas ocasiones he estado delante de gente que llora y llora y llora? Y bueno. Pasan 5 días, 6 días y exactamente en donde mismo. Cierto. ¿De qué sirve? Vamos a segunda carta de
Corintios capítulo 7. Segunda carta a los Corintios capítulo 7. Dice la Biblia, dice la palabra de Dios, que hay remordimiento y arrepentimiento. Y creo, hermanos, que en muchas ocasiones lo que las personas tienen es solamente remordimiento. No se arrepienten. Déjenme decirle que este arrepentimiento aparente de Israel no fue genuino. No fue genuino. Y nosotros tenemos que estudiar esto, hermanos, entre qué es el verdadero arrepentimiento y qué es cuando simplemente te llenaste de remordimiento. Y es difícil. Es difícil, hermanos, poder discernir esa línea tan delgada que separa el remordimiento del arrepentimiento. Es muy difícil. ¿En cuántas ocasiones? Ay, hermano, toda la gente estaba llorando. Fuiste muy bueno para mover sus emociones. Pero cuán difícil es ver si realmente ese lloro fue un verdadero arrepentimiento. ¿Qué dice la palabra de Dios allí, hermanos? En 2 Corintios capítulo 7. ¿Ya están, hermanos? Segunda a los Corintios capítulo 7. Miren lo que dice allí en el versículo 9. Muy importante conocer la palabra. Dice, ahora me gozo, versículo 9, 7:9. Dice, ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Amados hermanos, aquí vemos dos estados muy marcados en este párrafo que estamos leyendo. Emociones desbordadas, pero también vemos arrepentimiento genuino. ¿En dónde estás? Después de que el Señor te confronta con su palabra en esta mañana, ¿dónde estarás? Una vez más, movido solamente por emociones. Dirás, Señor, me he equivocado, perdóname, sigo con ídolos, sigo con altares, no he derribado altares en mi corazón, pero solamente dirás, Señor, perdóname, sin dar pasos verdaderamente en ese arrepentimiento que en este momento, si fueras sincero y realmente amaras a Dios, cayeras de rodillas diciéndole, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Me estás diciendo una vez más que tengo altares en mi corazón. Déjame decirte que cuando predicamos la palabra de Dios y que la predicamos, como dice Pablo a Timoteo, bien, después del mensaje, dice la Biblia que este libro penetra y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Es solo la Biblia puede hacer esto. Amén. La palabra de Dios, Sí, amén. que nos hace recapacitar en dónde, en qué lugar estamos plantados. No se te olvide, hay dos tristezas. Hay gente que se entristece cuando se acuerda que mató a su esposa y a sus hijos y le recuerdan, tú mataste a tu esposa y mataste a tus hijos, y se suelta llorando y sale de allí y se da un balazo, y luego sale en el periódico, fulano de tal
se arrepintió y se dio un balazo. Si esa persona se hubiera arrepentido según Dios, no se hubiera quitado la vida. Y tenemos el ejemplo muy visible de Judas. Judas, dice la Biblia, que cuando le entregan aquel dinero, aquellas monedas, nosotros no queremos eso, le dijeron, ¿verdad? Allá tú, ¿no? Pero dice que sale, ¿verdad? Fíjate bien, él se arrepintió. ¿De qué? De que Jesucristo era justo, de que Jesucristo era inocente, y eso era lo que le remordía. O sea, solamente un remordimiento de que Jesucristo no era culpable, de que Jesucristo no debería haber muerto, o no debería haber pasado eso. Él tuvo un remordimiento y va y se quita la vida. Si él se hubiera arrepentido según Dios, el Señor le hubiera perdonado. El Señor le hubiera perdonado. Amados hermanos, estos ejemplos que nosotros tenemos, nosotros podemos pensar en cómo y en qué lugar estamos. Usted se convirtió genuinamente a Jesucristo. Eres un hombre que realmente amas a Dios, pero ¿dónde estás en este momento? ¿Dónde estás? Yo te animo, mi hermano, a recapacitar, porque este mensaje ese fin lleva. Ese fin lleva. Y yo espero que tú y yo podamos ser fieles cristianos, seguidores de Dios, genuinos, y que realmente desechemos todo aquello que puede estar estorbando o que puede ser tropezadero, y que seas verdaderamente un hijo y una hija que amas a Dios con todo el corazón. Y que en este momento, si eres movido al lloro, no sea solamente lágrimas de cocodrilo, como dicen vulgarmente, sino realmente de un corazón que está conmovido porque el Señor lo está confrontando y una vez más le está diciendo que es idólatra y que tiene altares. La tristeza, que es según Dios, te lleva a un arrepentimiento, y ese arrepentimiento que tú has hecho te lleva a acciones. No puedes quedarte donde estás. Cuando ese arrepentimiento realmente es genuino, tú das pasos. Y tenemos muy visiblemente el arrepentimiento del hijo pródigo, ¿verdad? Se acuerda de que en la casa de su padre hay muchísimos que están mucho mejor que él. Y él dice, me levantaré e iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero hazme por lo menos como uno de tus jornaleros. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Padre Celestial, en estos momentos, Señor, tan cruciales de nuestra vida, después de escucharte, después de predicar tu palabra, Señor, aquí estamos orando por tu pueblo, para que tú seas el que tocas cada corazón, cada vida, las fibras más íntimas de nuestro corazón. Oh Padre, sé tú el que con tu palabra nos lleves al arrepentimiento, un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que nos lleve a la acción. Y yo te ruego en este momento, Dios eterno, especialmente, Padre, que cada corazón, cada vida aquí presente que ha escuchado tu bendita palabra, tú seas el que muevas y conmuevas cada corazón. Yo quiero invitarle y animarle. Jesucristo está aquí y ya escuchó que Él le ama con amor eterno. Si usted no conoce a Jesucristo, usted está aquí por primera vez, segunda vez, no sé, pero no conoce a Jesucristo, yo le animo, acéptelo en su corazón
Crea que Él dio su vida por usted en la cruz del Calvario. Crea que Él, Jesucristo, le puede perdonar. Y dígale: entra a mi corazón, Señor Jesús. Creo en ti como mi Salvador único y suficiente. Te acepto. Toma mi vida, Señor, toma el control de mi vida. Te necesito. Quiero servirte, quiero seguirte. Perdona todos mis pecados, Señor, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor, por salvarme. Gracias por tu palabra. Ahora oro por todos los demás que conocen a Cristo, pero que de alguna forma se dan cuenta que han desobedecido. ¿Reconoce usted que tiene altares, que está lejos de Dios, que ha ofendido a Dios? Señor, perdona a mis hermanos, a mis hermanas. Y ayúdanos, Señor, a levantarnos. Ayúdanos, Dios, a obedecerte, a derribar todo altar en nuestro corazón, todo altar que nos aleja de ti y que trae maldición a nuestro hogar y a nuestras vidas. Ayúdanos a que con valor nos levantemos y derribemos, destruyamos todo aquello que está arruinando nuestro hogar. Oh Padre, en tus manos estamos. En el bendito nombre de Cristo Jesús. En el bendito nombre de Cristo Jesús, aquí oramos. Amén y amén.